Entonces ya hicimos este análisis. A ver. Y llegamos, en resumen, este es el resumen. De 541 a 2373. ¿Estoy bien? ¿O lo que me ha dictado su compañero de 1000 y tantos hasta 4000? Jóvenes, por favor, ratifiquen. El que le he dictado más antes era uno que nos ha presentado al principio de la clase, licenciado. No, no, pero el que hemos hecho nosotros, el análisis. Este es el que hemos hecho como análisis, ¿no? Bien. Sí, Licenciado. sí, licenciado. Licenciada, ya hemos... Entonces, en resumen es 541 a 2373, ¿no? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok, entonces esa es la cifra, por eso es que he querido buscar el papel de trabajo. Ok, entonces este es un cálculo de materialidad a criterio. Bien, voy a insertar y lo voy a poner a... Si me ha confundido su compañero, no sé qué me estaba dictando. O sea, el oficial era este, ¿no? Bien, aunque esto lo vamos a insertar después en la... Entonces, la materialidad a criterio que nosotros habíamos definido es de 547 a 2000. ¿Cuánto era? 541 a 2373. 2373. Y esto era 540. Desde ahí corría. Ok. Está en miles, por si acaso, ¿no? Mejor anoto porque ustedes a veces se confunden. En miles de bolivianos. Vamos a abrir un poquito más esto para entender bien lo que se está queriendo buscar. Y aquí vamos a insertar algo más que me interesa que ustedes comprendan bien. Primero, ¿cuál es el objetivo? Bien, aquí podemos hacer solo un renglón hasta aquí. Eso es. Y escribir el objetivo. Entonces vamos a copiar parte de lo que habíamos definido en lo que es la, no sé si también lo tengo aquí, la NIA 320. Ok. Y aquí voy a copiar parte de lo que está establecido en la NIA.
No esta. Este es, ¿no? Entonces, vamos a tomar esto, copiamos y lo vamos a poner como parte de los objetivos, definiendo que esto está en la NIA 320. No recuerdo bien el párrafo, pero ahorita lo vamos a copiar. El párrafo 10, ahí está. Entonces, vamos a decir, claro que esto tenemos que acomodarlo bien en redacción. Y diremos, al establecer la estrategia global de auditoría, el auditor determina la materialidad, ojo que es copia de la NIA, vuelvo a repetir. Para las circunstancias específicas de la entidad hubiera algún otro tipo de transacciones, saldos contables o información que revelar, que en caso de contener incorrecciones por importes inferiores a la importancia relativa de los estados financieros en su conjunto, cabría razonablemente que prever que, porque no es un cálculo mecánico, ¿no? Que las decisiones económicas de los usuarios toman basándose en los estados financieros. El auditor determinará el nivel de los niveles de importancia. Relativa a aplicar a dichos tipos de transacciones, de saldos contables e información a revelar. NIA 320. Es para eso, ese es el objetivo que uno debe considerar. En todo caso, un ratito, creo que es este el que aplicamos. No. Ahora sí. Un poco más. Y le voy a dar un toque adicional. Y diremos, entonces, determinar la materialidad considerando los parámetros cualitativos que servirán como punto de referencia. Después podemos incluidos la materialidad de trabajo o de desempeño, ¿sí? Para realizar las muestras y el alcance de trabajo, así como el límite para registrar errores detectados durante la
auditoría. Esto está en la NIA 450. Y también le pondré nomás, porque también, si fuera necesario, determinar una materialidad específica de desempeño menores para ciertas cuentas, ¿no? Y lograr establecer las partidas clave o partidas individualmente significativas. O sea, entonces eso podría calcularse, como digo ahí, podría ser necesario ese cálculo veremos, esto está en la NIA, ¿qué me dice? 320, ¿qué párrafo? ¿En qué párrafo de la NIA está eso? Jóvenes, sus apuntes. Hemos visto ayer esto, no puede ser que se hubieran olvidado en un día. Otra vez a la norma. Entonces calculamos para los estados financieros tomados en su conjunto y la 14 dice, cuando resulte aplicable, ¿no? Podemos tomar cálculo de la materialidad de determinados tipos de transacciones. Eso está en la NIA 320, párrafo 14. B. 14B. Bien, nada lo estamos haciendo que no esté en la propia. Bien, vamos a establecer entonces, además, el procedimiento. Aquí le pondremos nomás. Y aquí vamos a decir que como punto de... Caramba. Entonces decimos, como primer parámetro referencial, si calcularemos si la materialidad, digo, el umbral
umbral de materialidad a criterio, ¿sí? Determinado en función de las partidas, partidas más significativas y las menos significativas. Bien. Luego, sí, se calculará si porcentualmente luego se documentará el punto de referencia, ¿sí? Que determine la mejor otra vez, otra persona, ya no voy a aceptar. Nos corta la mejor identificación, la mejor identificación de... Luego se documentará el punto de referencia que determina la mejor identificación de cálculo, de riesgo, de error, de incorrección, en la percepción de los usuarios de la información. ¿Ok? Posteriormente, el cálculo de la materialidad de desempeño en un rango menor al 75%, de forma tal que el 25% de probables, errores de incorrecciones menores esté cubierto. Este cálculo será afectado, por la amplitud de riesgos adicionales que pudieran haber. O sea, puede ser menos del 75%. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Finalmente, el procedimiento será, se calculará el límite de ajustes. Listo. Eso es lo que vamos a hacer para que tengamos clara la figura, porque me preocupa que no lean la norma y después no sepan lo que están haciendo.
¿Ok? Al final, algo que tenemos que también es ver de alguna manera cómo vamos a documentar el punto de referencia. Entonces, no sé si aquí ya lo teníamos, el punto de referencia. Lo voy a poner arriba para que bien, aquí, que aquí ya lo teníamos descrito, pero lo voy a trasladar. Entonces, prefiero poner aquí en forma ordenada algo que se llame punto de referencia. ¿Ok? Estábamos poniendo eso con mayúscula en un Arial 12. Ahora sí. Voy a poner primero las bases del punto de referencia. ¿Sí? Determinaremos el punto de referencia como el parámetro que más influye, esa es la más influye en las decisiones económicas de los usuarios. Ese es el concepto, ¿no? De los usuarios como grupo. Para su determinación, podrá considerarse dos puntos. Ok, podríamos considerar primero los elementos de los estados financieros, o sea, el activo, el pasivo, los ingresos, gastos, el patrimonio. Caramba. ¿Dónde estamos? Estoy escribiendo y interrumpen los que quieren, deciden ingresar. A ver, ¿dónde estamos? Activo, etcétera. Aquí. Ahí estamos. Patrimonio, otra vez. Patrimonio, ¿dónde estamos? Elementos, activo, pasivo, ingresos, gastos, patrimonio. Sí, o la utilidad antes de impuestos.
escribiré nomás porque ustedes se olvidan cómo calcular esto. Sí, si existen, así habíamos explicado, ¿no? Si existen partidas en las que tiende a concentrarse la atención de los usuarios de los estados financieros por ejemplo el rendimiento financiero, ¿no? Por si acaso se escribiría nomás rendimiento financiero, concentración en las utilidades, ingresos o activos. ¿Ok? Después, la estructura de la sociedad y la manera que fue financiada. Ahora, efectuado el análisis es el siguiente, ya lo tenemos. Estaba creo ahí, para que avancemos un poco más rápido. El análisis entonces es el siguiente, ¿no? La letra es 10 para que entre todo. Podemos marcar así. Entonces diremos. Nuestro papel de trabajo tiene que estar bien sustentado. No es cuestión de agarrar y poner simplemente una cifra. ¿A qué me refiero? No es cuestión solamente de calcular. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos a ver de una de sus compañeras el cálculo. Bueno, pero donde había puesto solamente activo, pasivo, tan y el cálculo directo. No, tienen que sustentar con todo esto que estamos definiendo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué procedimiento van a seguir? ¿Cuál es el punto de referencia? Etcétera. De tal manera que sustenten, si no, no van a poderles, no les van a aceptar. Entonces ahora decimos, la empresa es una entidad, es una industrial y es no PIE. O sea, eso quiere decir, para los que PIE es entidad que efectúa cotizaciones en bolsa, actividades fiduciarias o está regulada, ¿no? Y por lo tanto la hace una entidad pública. Eso es una PIE. Entonces, nuestra BEBA no utiliza
no es una entidad pública, ¿ok? Es una entidad que no hace actividades fiduciarias, etcétera, ¿no? No está regulada, no cotiza en bolsa. Por lo tanto, hace una entidad, aquí voy a aclarar, porque muchas de ustedes confunden entidad pública con entidad de gobierno. Entidad de gobierno es otra cosa. Entidad de responsabilidad, voy a poner mejor, ¿no? Para que no crean que esta es una entidad de gobierno, no, no tiene nada que ver. Cuando se habla de entidad pública, se habla de aquellas que cotizan en bolsa, que, como los bancos también, ¿no? Los bancos que tienen actividad fiduciaria. El porcentaje adecuado de aplicación de los ingresos, bueno, es de tamaño mediano. Los controles generales más de conocimiento de negocio determinan que la utilidad o los ingresos pueden ser los mejores puntos de referencia, ¿sí? En los que se concentran los usuarios de la información, que son, ¿sí?, los accionistas, los principales accionistas y financiadores. Bien, ahora ya está justificado por qué. Sin embargo, aunque la utilidad es la mejor alternativa, esta es volátil y su normalización no es racional. Hemos querido normalizar, ¿no ve? Considerando que el año anterior, hubieron ventas extraordinarias. Tratamos de hacer esa normalización, ¿se acuerdan? Normalización de materia prima por alrededor de bolivianos 13 millones. Así fue, ¿no? ¿Era 13 millones, señores? No, creo que estaba aquí, ¿no? ¿Cuál era lo extraño que teníamos? Por eso habíamos llegado a la conclusión que esto es volátil. Fíjense, ayer. ¿Por qué era volátil? Porque hubiéramos querido porque esto llega a 19 millones, o sea, 6 millones, 19 millones y 6. Y el año pasado, ¿qué pasó? Podíamos haber normalizado para que esto tenga una regresión de más o menos 7 millones o 6 millones. Pero no logramos hacer eso porque en realidad lo extraordinario que estaba arriba que debe estar marcado con, aquí está, ¿no? Era 7.357.000. Entonces esto lo voy a copiar. Ese era el importe, por si acaso. Ese análisis hicimos. Hemos tratado, le estamos diciendo a quien venga a revisar que hemos tratado de normalizar la utilidad antes de impuesto porque es la primera opción siempre. ¿Ok? ¿Dónde está? Pues pegado especial. Ahí está. 7 millones fue lo que se tomó, pero ni con eso se pudo normalizar. Por lo tanto, es volátil. Lo podemos reiterar consiguientemente. Lo voy a poner con mayúscula. Los ingresos son el mejor punto de referencia. Ya está documentado. Bien.
Ya sabemos que el mejor punto de referencia son los ingresos. Con eso vamos a trabajar. ¿Ok? ¿Dónde está? Porque ya se... ¿Dónde están nuestros apuntes? Allá, aquí. Bien, ahí estamos. Quitaremos esto más. ¿Listo? Entonces ya sabemos cuál es el objetivo de qué estamos haciendo, cuál es el procedimiento que estamos siguiendo. Ya tenemos documentado el punto de referencia. Ese punto de referencia tiene su conclusión aquí. Fíjense, en la siguiente hoja tiene ahí definida la volatilidad. Está documentado, no lo hemos hecho por hacer. Y entonces ahora podemos tal vez ir a ya calcular la materialidad, ¿ok? Bien, entonces definiremos los parámetros y haremos el cálculo. Determinamos la materialidad que se muestra a continuación. Entonces aquí vamos a poner más bien cálculo de la materialidad. O pongamos más bien parámetros. No me deja. El cálculo de la materialidad. Ok. Entonces aquí, ya en resumen, vamos a decir la utilidad de antes de impuesto, los activos totales, los ingresos totales. Incluso aquí podíamos tener como parámetro el patrimonio. Y nosotros hemos escogido, aquí está marcado, los ingresos. Ese es nuestro punto, nuestro mejor punto de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, ya arriba está definido el por qué. Si ustedes quieren documentar la decisión, sí, ver determinación del punto de referencia. Listo. ¿Para qué nos complicamos, no? Entonces ahora vamos a definir los importes de nuestra base. En este caso sería, ¿cuánto? El total de activos o impuestos antes, volatilidad antes de impuestos, ¿cuánto era? Está aquí. Bien. Los impuestos eran 2 millones, por lo tanto, la utilidad antes de impuestos, lo puedo poner aquí para referencia. Utilidad antes de impuestos va a ser igual, pero es simplemente referencial, ¿no? Porque no vamos a utilizar eso.
Eso menos la utilidad antes de los impuestos están ahí y consiguientemente esa es la utilidad antes de impuestos. Ok, 404, ¿qué sería la utilidad antes de impuestos? No trabajamos con centavos, ¿no? Pero bueno, ahí lo vamos a quitar enseguida. La utilidad antes de impuestos alcanza a pegado especial, ¿dónde está? Pegar valores. Listo, 11,405. Los activos totales alcanzan a... ¿Estaba arriba? Total activos 113. Está en miles, ¿no? Los activos totales 113. Lo ponemos aquí. Caramba. Pegado especial, valores. Y los ingresos totales, no sé si esto está bien, pero voy a buscar, corroboraremos. El total de ingresos alcanza. Ahora, siempre tienen que tomar lo más sustancial, no es mecánico. Si, por ejemplo, este año hubo un total de ingresos que en este caso es por venta de productos 118, que es el que vamos a tomar, pero el año pasado han habido partidas extraordinarias, entonces si hubieran ventas extraordinarias, podríamos tomarlas esas más, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de ingresos operacionales normalmente. Entonces vamos a tomar los 118, pero vuelvo a repetir, como dice la NIA 320, siempre es a criterio. ¿Qué es más prudente? ¿Tomar el conjunto o tomar solamente las operacionales? Siempre va a ser más prudente tomar lo operacional. ¿Ok? 118,041 es lo que estamos tomando. ¿De acuerdo? Eso es lo más racional. ¿Por qué? Porque si le aumento a esa cifra algo más, resulta que la materialidad va a ser más grande y no va a cubrir todos los riesgos. Cuanto menos sea la materialidad, perdón, los riesgos que se cubren, más bien, se cubren casi la mayoría de los riesgos. O sea, la materialidad es inversamente proporcional al riesgo. Si ustedes quieren, lo buscamos aquí. ¿Ok? Está en la norma. La norma les va a decir, señores, la materialidad está en función del riesgo. A ver, voy a buscar edición, buscar, porque no es un asunto mío. Estoy poniendo riesgo siguiente. Lo voy a poner desde arriba para que identifiquemos. Bueno, de todas maneras, siempre va a hablar de juicio, ¿no? Juicio profesional.
siempre va a ser juicio profesional, siempre. No es matemáticas, no es cálculo frío. Tienen que ver todas las circunstancias. Si ustedes creen y sospechan de algún riesgo, bajan la materialidad. ¿Ok? No estoy encontrando el punto donde dice exactamente eso, que les va a explicar de que cuanto más baja sea la materialidad, cubre mayores riesgos. Cuanto más riesgo hay, menos debe ser la materialidad. No estoy encontrando y no me voy a distraer. Vamos a proseguir. Ya tenemos los datos y ahora calculamos la materialidad global. Y la materialidad global está definida en función de la tabla. Ahí está la tablita. Ahí está la tablita. Y esta es una empresa que no es PIE, porque si fuese PIE, siempre la tabla va a demostrar que eso es menor. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Cuando es PIE, los porcentajes son menores. Cuando es no PIE, hay menos riesgo y por lo tanto los porcentajes son mayores. Bien, entonces, como es PIE o no PIE, entonces vamos a escoger uno de esos valores que están ahí. Pero también ya sabemos que la empresa tiene ciertos riesgos, aunque no sea PIE, y por lo tanto no vamos a pretender de que sea perfecta. ¿Sí? Peor si estamos hablando de que estamos en un periodo de COVID y por lo tanto este tipo de empresas como esta que es la de refrescos, etcétera, ha bajado, digamos, en sus ventas porque la gente no ha salido en tiempos de pandemia a la calle. Entonces ha preferido tomar otro tipo de productos sustitutos, claro, en una proporción y puede ser que la empresa hubiera sido afectada, ¿no? La empresa en tiempos de COVID, porque estamos en el año 2021, pudiera ser que no hubiera efectuado todas las cobranzas y tengamos cuentas incobrables. Los clientes no le han pagado, las ventas han sido menores, los inventarios han quedado estacionados, los activos fijos puede ser que hubieran tenido menos producción. No. Entonces hay riesgos, ¿no? Esta no tiene tanto riesgo como otras empresas que venden otras cosas, ¿no? Las hoteleras, esas prácticamente las empresas hoteleras han estado con poco servicio, por lo tanto casi no han vendido nada. Las empresas de aviación no han viajado mucho, esas sí tienen alto riesgo. Esta tiene su riesgo, pero no tanto. Por lo tanto, vamos a definir que, por ejemplo, si tuviéramos que escoger entre un porcentaje de 0,5 a 3, por el riesgo tomaríamos 2. Por ejemplo, si fuese de 3 a 10 aquí respecto a la utilidad antes de impuestos, tomaríamos 8. ¿No? No vamos a bajarnos tampoco hasta 3, eso sería alto riesgo. No, tiene sus riesgos, pero no tanto. Y aquí tomaríamos 4. Entonces, yo creo que esto refleja que estamos tomando algo del riesgo y los vamos a insertar. Por lo tanto, ponemos arriba esos porcentajes y decimos utilidad antes de impuestos, ¿cuánto dijimos? 8. Entonces, pongo aquí 8. En el caso de activos totales, en porcentajes dijimos 2. Por lo tanto, aquí vamos a poner 2. 2. ¿Ok? Y de los ingresos totales, también 2. Por lo tanto, lleva hasta 361. No sé si está bien, pero ahorita vamos a ver. ¿Ok? ¿Los ingresos totales eran 18 millones? ¿Estamos seguros? ¿O era 181?
118, Lip. 118,041. 118,041. Yo no sé por qué sea 118,040. Ahora estamos bien, ¿no? 118,041. ¿Está bien? ¿Ustedes me están siguiendo? 108. 118, dice. Ah, 118, ¿ven? Porque no quiero que sean copiones, quiero que hagan el seguimiento de que estamos haciendo bien. Bueno, ya habíamos descartado, recuerdan, esto que es, este es volátil por volatilidad no escogido. Y, bueno, simplemente y ingresos fue el mejor punto de referencia, que arriba lo hemos documentado, y por lo tanto, además, no solamente deben quedarse ahí, que esta es la tablita que nos ha servido, no solamente deben quedarse ahí, sino eso tiene que estar contrastado con si es coherente con la materialidad a criterio, ¿no? O con el rango de materialidad que estaba entre 541 y 2,373. ¿Y cuánto es esto? ¿Sí? Entonces, habiendo sido, más bien siendo la materialidad a criterio entre el rango de bolivianos, miles, ¿no? En miles de bolivianos, arriba está 541, de 541 a miles de bolivianos, arriba está 2.373, coma, si el cálculo porcentual está en el rango. ¿Ven? Más importa, caramba, ¿qué pasó? A ratos más importa bien, más importa el cálculo a criterio que nosotros hemos hecho. Este cálculo que hicimos aquí es el que realmente soporta bajo norma. Porque, repito, la norma no establece porcentajes. Esto que hemos hecho tiene más sustento. ¿Por qué? Porque está hecho como la norma lo pide. Siempre. Todo debe estar basado en juicio. Todo va a estar en juicio profesional. Juicio. Todo el tiempo va a hacer referencia al juicio profesional, la NIA 320. Todo está basado en juicios y criterios que hace. Por lo tanto, esto que hemos hecho nosotros, este sustento de 541 a 2.373.000 es muy fuerte.
Cuando se toma el examen para ustedes, si alguien se sale del rango, quiere decir que ni siquiera ha tomado su propio juicio profesional y se aplaza. O sea, definitivamente el cálculo porcentual tiene que estar en el rango, tiene que estar en el rango, ¿ok? En este rango que estamos definiendo. En ese rango tiene que estar la condición. De otra manera, voy a dibujar intencionadamente. Esto debe tener coherencia. ¿Está bien? Hemos calculado 2.361 y nosotros teníamos 2.373. Casi le hemos pegado exacto. Si redondeamos es 2.400 y a nuestro juicio, ¿cuánto sería? Redondeado, 2.400. O sea, cabalito. Inclusive los activos totales tienen algo de razonabilidad. Pero ya se están dando cuenta que la utilidad estaba fuera de rango. Estaba también en el rango, pero estaba muy abajo. Por lo tanto, para ser eficientes, habíamos tomado además el mejor punto de referencia. ¿Hasta ahí qué preguntas tienen? Jóvenes. El cálculo de la materialidad es lo más importante. Va a determinar cuánto de trabajo van a realizar, cuánto de muestras van a realizar, cómo van a definir el dictamen de auditoría. Todo define esto, por si acaso. Si no calculan bien así, con mucho cuidado, van a tener problemas en los trabajos de auditoría y van a tener problemas en control de calidad, etc. Jóvenes, preguntas. Licen, ¿no hubiera sido Sí, mejor? Licen, ¿no hubiera sido sí. mejor un punto de referencia, el patrimonio normalizado? Ya habíamos dicho que el patrimonio normalmente no es el mejor punto de referencia. De todas maneras, lo veremos aquí. Podíamos haber tomado el patrimonio también, pero aquí está. ¿Ok? En esta presentación. ¿Qué dijimos? Que debemos establecer unas prioridades en el punto de referencia. Siempre nuestra prioridad va a ser la utilidad antes de impuestos. Siempre. Primera prioridad. Pero la descartamos por volatilidad, por varias situaciones. Si su tendencia es a cero, por ejemplo. Si tuviese una utilidad de 10 bolivianos, no, pues. Su tendencia es a cero, no significa nada. Y uno puede decir la utilidad antes de impuesto, ¿cómo puede ser más o menos? ¿Cómo yo sé? Fácil. El costo de oportunidad es lo que manda. ¿A qué me refiero? Bolivia ahorita debe estar máximo con un costo de oportunidad del 10%. Eso quiere decir que si yo deposito mi dinero en bancos, en DPFs, me pagarán 1, 2, 3%. Es bajo mi costo de oportunidad. Pero si me prestan dinero, me van a prestar al 7% corporativo, inclusive más. Pero si yo, bueno, y así voy especulando, si pongo en caja de ahorro o si pongo en bonos del Tesoro General, me dan hasta el 10% o el 7%, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si la utilidad de la empresa estuviese cerca del 10% y no fuese volátil, ¿ok? Puede ser un buen punto de referencia, me explico. En el caso de BEPA, por ejemplo, estoy desechando los puntos de referencia, ¿no? La utilidad es 13 millones, digo, 6 millones, no, 6, 6, 6 y 19, ya, digamos que 6. ¿Cuánto es en porcentaje? Esto es igual a 6 dividido, vamos a ver si está cerca del costo de oportunidad de Bolivia. Tomamos el patrimonio. ¿Dónde está el patrimonio?
Total activos, patrimonio, dividido entre 51. Entonces tomo esto y multiplico por 100. Bien, ¿cuánto es? Ups, yo pensé que había calculado. Ahí está. ¿Cuánto es? Jóvenes, ¿están viendo o no? 12%. 12.3. 12%. Si yo he dicho que el costo de oportunidad en Bolivia es 10%, ¿cómo está esta empresa? No está mal, ¿no ve? Podríamos poder tomar el punto como punto de referencia la utilidad antes de impuestos. Y la respuesta es sí. Entonces, no es que nos ha hecho desechar la utilidad antes de impuestos, la utilidad de la empresa. Lo que nos ha hecho desechar el que no tomemos la utilidad antes de impuestos, ¿qué ha sido? ¿Por qué no hemos tomado la utilidad antes de impuestos? Porque según el costo de oportunidad estaba bien, ¿no ve? La volatilidad. La volatilidad. ¿Sí? Esto que ha bajado, subido, eso es. Por eso no hemos tomado. Porque el costo de oportunidad estaba bien. Era una buena opción. Podíamos haber tomado la utilidad antes de impuestos. La volatilidad no nos ha eliminado. La segunda opción son los ingresos. Y los ingresos estaban bien y por lo tanto hemos tomado los ingresos. Es la mejor opción. ¿Podíamos tomar los activos como opción? También. Inclusive ahorita estoy viendo que los activos es un poquito más prudente. La última opción hubiera sido tomar el patrimonio. Pero podemos hacer el cálculo, si ustedes gustan. Veremos qué pasa con el patrimonio. Si yo tomo el patrimonio, que un poco lo tomamos a frío, entonces yo voy a poner aquí materialidad y voy a poner aquí como un punto por aquí para ver si es que voy a insertar y veremos qué pasa con el patrimonio. ¿Sí? Del patrimonio, ¿cuánto tomaría? Díganme ustedes. Patrimonio tomaría, según esto, de 1 al 5, el 4. Eso es lo que dijimos además, ¿no? Podemos tomar un 4%. ¿Ok? Y el patrimonio alcanza ¿a cuánto? El patrimonio alcanza a... Caramba, no lo teníamos aquí. Aquí puedo anotar, ¿no? Patrimonio. Porque su compañero dijo, quisiera ver qué pasa con el patrimonio. Bueno, entonces el patrimonio es igual, aquí está. Aquí está, 51 millones. Lo copiamos, tomamos aquí, 51,614. Prefiero anotar porque suena 51,614. Ok, eso es el patrimonio. Bien. Entonces aquí esto sería igual a el patrimonio multiplicado por esto de aquí. ¿Cuánto me dio? 2065. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podríamos haber tomado el patrimonio? Sí. Jóvenes. Podríamos haber tomado el patrimonio. ¿Está en el rango de la materialidad a criterio? Sí. 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 Entonces, podríamos tomar el patrimonio. ¿Qué haría que yo tome el patrimonio? A ver, alguien que me diga. ¿Qué haría que yo tome la decisión? ¿Podría tomar el patrimonio como decisión?
¿Qué me haría tomar el patrimonio como punto de referencia? Más Los demás bien, puntos de referencia no sean adecuados, licenciado. no he escuchado bien. Que los demás puntos de referencia, los anteriores, no sean adecuados. No, pero ahorita son todos adecuados. Los tres son adecuados. Son adecuados el activo total, ingresos y patrimonio. Cualquiera de los tres es adecuado. Primero, ¿qué haría? Los intereses de los usuarios. Sí, podría ser que los usuarios estén muy concentrados en el patrimonio. Sí puede ser una alternativa. ¿Qué otra puede ser? ¿Tipo de entidad o de empresa? Sí, en todo caso, esta es una sociedad anónima, es una industrial. Sí puede ser el patrimonio que uno se concentre en eso. ¿Qué otra cosa más importante? A ver, Sea el más representativo de los estados financieros, licenciado. ya lo han dicho en cierta manera. La expectativa de los usuarios, Lick. Ya hemos dicho también. ¿Qué haría ya? Que defina realmente que yo tome como auditor, ya, voy a tomar el patrimonio. O sea, voy a tomar, fíjense, son tres cifras. 2,361, 2,200 y 2. Porque prácticamente lo del patrimonio es 2.000, ¿no ve? ¿Qué hace la diferencia en cifras? Quizá que es el más, debería ser el más alto. No, más bien debería tratar de ser el más Por bajo. prudencia, Lisa. Prudencia, por prudencia. ¿Qué significa prudencia? En este caso. Entre dos valores, elegir el menor. No, pero no como definición. En este caso, digo. Cuando su compañera dice prudencia, ¿qué quiere decir? Que la materialidad sea más baja. Sí, pero ¿para qué? ¿Con qué propósito? Porque el riesgo es muy alto. Ajá, porque el riesgo es mayor. Señores, estamos en tiempos de COVID, sí. Debe haber muchos riesgos. Entonces, ¿qué haremos? Tomaremos el más bajo, o sea, 2.000. ¿Para qué? Esos 2.000 nos va a traer más pruebas, muchas pruebas, ¿no? Si yo tomara utilidad antes de impuestos, se van a duplicar las muestras, más pruebas, pero yo voy a estar más tranquilo, voy a cubrir todos los riesgos, ¿de acuerdo? Pero en auditoría tampoco uno tiene que ser ineficiente, porque si también se me ocurre hacer más pruebas, haría pues al 100%. ¿Para qué saco la materialidad? Hago al 100%. Claro, la contabilidad tardaría en hacerse en 1 año y la auditoría 2 años. Y nadie me va a pagar una auditoría por 2 años. Ustedes han calculado que el trabajo lo tenemos que hacer en ¿cuánto tiempo? Máximo en 2 meses, en mes y medio. Entonces, no podemos estar aquí mucho tiempo. Entonces, hay que sacar muestras estadísticas racionales con una adecuada materialidad. Si la materialidad es muy baja, las muestras van a ser mayores. Vamos a correr menos riesgo como auditores. Es igual que los pacientes. Ya les digo, igual que la medicina. ¿No? Haríamos más muestras. Al paciente le hacen más muestras de todo, hasta revisan sus uñas. Obviamente, han revisado sus cabellos, sus ojos, sus uñas, sus pulmones, estómago, riñones, hígados, todo. Al final de cuentas le revisan todo y llegan a la conclusión de que el paciente presenta razonablemente. Pero de repente yo puedo hacer muestras menores de algo donde hay menos riesgo. ¿Qué edad tiene el joven? Señor, pregunto, depende del negocio, depende del paciente. Este señor tiene 20 años. Bien. ¿Cuál es mi riesgo que esté mal del corazón?
si es un paciente de 20 años, deportista, jugador de fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que ese joven de 20 años esté mal del corazón? Bajo. Bajo. Baja. Entonces, el riesgo es bajo. ¿Para qué le voy a hacer pruebas del corazón? Le puedo hacer, si le hago pruebas de corazón, no van a ser pruebas intensivas. Puedo ponerlo en una trotadora, trote, y le pongo los enchufitos en el corazón para saber cuánto de latido tiene, cómo sube su presión, todo. Y con eso sería suficiente. ¿Se dan cuenta, no ve? Lo subo a la trotadora, trote y miro cuál es su frecuencia cardíaca. Se acabó. O finalmente ni siquiera trotadora, le digo, en mi consultorio, no, un ratito, suba y baje las gradas de los 3 pisos. Lo hago trotar. Llega y rapidito le calculo su ritmo cardíaco. Normal. Entonces, ya está. Pero si fuese una persona mayor, como empresas, ¿no? Si fuese un paciente mayor de 60, 70 años, ¿ustedes creen que sea suficiente con que yo le haga subir y bajar las gradas? Tendría que No. ser más pruebas. ¿Estamos bien? ¿Qué pruebas le harían ustedes? Bueno, si conocen algo de medicina. No sería Nivel subir de y bajar. sangre en azúcar. Nivel de azúcar en la sangre. También puede ser bien, pero algo más. No lo voy a poner Radiografías, licenciado. ahora. ¿Perdón? Radiografías. También Presión de arterial. presión arterial. Mejor una presión arterial y más bien le puedo hacer un electrocardiograma. Un electrocardiograma, ¿no? Pero también puedo sacarle sangre, el nivel de colesterol y todo eso. Eso quiere decir que haría más muestras. Pero depende, pues, del paciente. ¿Se dan cuenta? Si yo estuviese haciendo la auditoría de una alcaldía, han cambiado de alcaldes 3 veces recientemente, han cambiado al contador, lo han cambiado porque era de otro partido, ahora es un nuevo contador que recién está aprendiendo. Entonces eso sería terrible, tendría que hacer más pruebas, más muestras, de eso se trata. ¿Depende de qué depende? Del riesgo. Siempre va a depender del riesgo. ¿Ok? Bueno, entonces hemos tomado la decisión nosotros que para ser eficientes, el segundo nivel está adecuado, está dentro del rango, aunque podía tomar el patrimonio. Pero los ingresos totales estoy tomando como eficientes, porque esta empresa tampoco es altamente riesgosa, no es un paciente altamente riesgoso. Tiene sus riesgos, por supuesto. Y finalmente calculamos y decimos, calcularemos la materialidad del desempeño, que ya hemos dicho que arriba, que tiene que ser más o menos un 75%, puede ser menos, dependiendo de qué, del riesgo, como hace un rato dijimos. Entonces, si tomamos solo el 75%, porque tampoco hay un alto riesgo, entonces eso ¿cuánto salió? Si tomo de 2.000 de los ingresos totales, a ver, veremos si está bien calculado. C44 por 0,75. Bien, me sale 1.771. Y con eso ya tenemos calculado la materialidad de desempeño y finalmente tenemos calculado, ¿no?, el mínimo de ajustes de diferencia de auditoría. Aquí lo voy a poner así. Como estamos haciendo bonito, aquí lo voy a poner como título. ¿Cómo era? Aquí le haremos un insert. Ahora sí. Solo lo estoy poniendo en ordenado, ¿no?
Ups. La materialidad, desempeño, trabajo. Hemos utilizado color azul y negrita y 2. Okay, creo que el azul era más intenso. Ok, entonces la materialidad de desempeño, trabajo, ahí está. Y ahora calculamos el mínimo de, el límite de ajustes. Entonces el límite de ajustes. Bien. Entonces aquí decimos el monto. Pongamos, le hemos llamado el límite para acumular diferencias de auditoría. NIAT 450, ¿no ve? Y ya está. Eso más lo tenemos ahí. Eso es el 5%, es el 5% de la materialidad global. Eso quiere decir que estos 118 que están aquí debería ser sobre esta materialidad global sobre 44, sobre C44. A ver, veremos si está. Ups, ¿qué tomó? B, C40. Ahora, desde toda teoría futura, por favor, anótenlo y todo el rato ya se los voy a pasar. Aquí está, en la segunda hoja, está lo que hemos hecho a criterio, y en la primera hoja está el cálculo de la materialidad. Y archivo, guardar como, lo voy a poner en el escritorio, ahí está. No hay preguntas, entonces cierro y se los paso esto inmediatamente en Facebook. Gracias, Jorge. Gracias, Lica. Gracias. Hasta luego, licenciado. Lo cierro. Gracias, Lice. Hasta luego, Lice. Que estén bien.